Bueno, esta es la continuación, tercer segmento, tercera parte de la lección número 3, el origen del mal y del pecado. Y vamos con la penúltima pregunta. Aquel que peca voluntariamente, ¿a quién se somete? Y también el que peca engañado, también se somete a quien la Biblia nos va a decir. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Vamos a leerlo. Nos dice: el que practica el pecado es del diablo. Y en el versículo 4 nos dice, el 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, pues el pecado es la infracción, la desobediencia de la ley de Dios. Esto es muy importante entenderlo en este momento. Ahora, siendo así, tenemos también otro texto de Romanos 6:16, para completar la idea. Romanos 6:16 dice, bueno, aquí está, Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, Satanás, hablando a través de Eva, en realidad sabía que si lograba confundir a Adán, aunque no pudo engañarlo, y lograba hacer que él cediese a la tentación y violara la ley de Dios, sabía que Adán sería su esclavo. Y también sabía que los descendientes de Adán y Eva, una vez que el Espíritu Santo saliese de Adán, como ya había salido de Eva, una vez que eso aconteciese, todos, absolutamente todos los seres humanos, iríamos a nacer, y de hecho nacemos después del pecado, con algo que se llama naturaleza carnal, pecaminosa, caída. No somos castigados por el pecado de Adán, porque no estábamos allá, no participamos de él. Pero después, cuando crecimos, por opción, todos hemos pecado. Esa es una lección que viene más adelante. Muy bien, el texto dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Entonces, al desautorizar a Dios, hablando a través de Eva y haciéndole incurrir a Adán en desobediencia, aunque no pudo engañarlo, Satanás sabía que de allí en adelante Adán, como ya lo era ahora Eva, de hecho estaba poseyendo su cuerpo, Adán también sería su esclavo. Y tenemos un texto del testimonio de Jesús que nos revela que Satanás usó su poder hipnótico. De hecho, lo puedo buscar ahora mismo. Su poder hipnótico con Adán y Eva. Inclusive, este texto nos dice, voy a buscarlo aquí rapidito, este texto nos dice que trató inclusive de hipnotizar al mismo Jesús. Bueno, digité una letra más aquí. Este es el buscador en el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. La palabra hipnótico en español está 4 veces y dice: en Mente, Carácter y Personalidad, volumen 2, sección 15, falsos sistemas de curación, capítulo 79, el hipnotismo y sus peligros. Hipnotismo no es otra cosa que la posesión de los demonios, de la mente, del cuerpo, de las facultades, el control absoluto de los sentidos de una persona. Dice:
Satanás tentó a Eva en el Edén y ésta argumentó con el enemigo, dándole así una ventaja. Satanás ejerció su poder hipnótico sobre Adán y Eva, siendo Eva la primera hipnotizada. El segundo en el cual ejerció su poder hipnótico fue Adán. Ahora escucha esto. Y se esforzó por ejercer ese poder hipnótico sobre Cristo. Por ocasión de las 3 tentaciones de Jesús, trató de hipnotizar al mismo Cristo, pero con Cristo no tuvo éxito. Pero después de que fueron citadas las palabras de las Escrituras, 3 veces Jesús le respondió con la palabra de Dios, que es lo que estamos estudiando, la Biblia. Pero después que fueron citadas las palabras de las Escrituras, Satanás supo que no tendría oportunidad de triunfar contra Cristo. El pecado voluntario de Adán agravó su culpabilidad y su responsabilidad ante Dios, porque Él es el padre de la raza humana. Solamente haber engañado a Eva no le daba a Satanás la posesión de este planeta. ¿Recuerda las palabras de Cristo? Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo prevalecerá su reino? Bueno, entonces él tenía que lograr que Adán cayese. Y si usó su poder hipnótico sobre ambos, ¿qué significa eso? Que en el momento en que Adán comenzó a escuchar a Satanás hablando a través de Eva, y fue escuchando, fue cediendo, aunque ya leímos que no fue engañado, pecó voluntariamente, y estamos leyendo aquí en Romanos 6:16, que el que se somete voluntariamente a otro pasa a ser esclavo de aquel al cual se sometió. Bueno, y allí comenzó la larga noche de tinieblas para este mundo. En el exacto momento en que Adán pecó, la gloria de Dios, la luz de Dios, la gloria de Dios se retiró de este planeta. Mira lo que nos dice aquí la Biblia en Romanos 3:23, uno de los textos más tristes de toda la Biblia. Por cuanto todos pecaron, yo soy un pecador, un transgresor de la ley, y todos, dice la Biblia, voluntariamente accedimos a pecar. Dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuáles fueron los 2 primeros destituidos de la gloria de Dios porque pecaron? Adán y Eva. ¿Qué significa eso? Que la gloria de Dios estaba instituida en la creación, en ellos. Una vez que ellos pecaron, la gloria de Dios, con su luz poderosa, maravillosa, celestial, divina, tuvo que retirarse del planeta. Este planeta pasó a ser el único punto en tinieblas, oscuro de toda la creación divina. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero inmediatamente Adán y Eva pecaron, Dios colocó en funcionamiento el plan de la salvación que viene ahora en la lección número 4, y el Espíritu Santo entró en acción a partir de ese mismo instante en que hubo pecado. Inmediatamente el plan de la salvación, vamos a ver mañana o en otro día, Dios lo sabe, que el plan de la redención fue creado, fue diseñado por Dios desde mucho antes de la creación del mundo, porque Dios conoce el futuro, hizo provisión para la emergencia que sabía que un día enfrentaría. Muy bien, y esto es muy terrible. Satanás se sometió,
Adán se sometió a Satanás y todo el que peca voluntariamente o engañado, igual, también se somete a Satanás. Y la pregunta número 14. Pregunta 14. ¿Destruirá Dios a Satanás para siempre? Apocalipsis 29, Ezequiel 28, 18 y 19. Apocalipsis 29 dice, y descendió fuego del cielo y los consumió. Esto es parte de la última escena de la aplicación de la justicia por parte de Dios. Y acontece cuando todo se acaba finalmente, que Satanás y todos sus demonios y todos los que se perdieron serán consumidos con fuego. ¡Ay, qué alivio! Suspira aliviado. Un día descenderá fuego del cielo y los consumirá. Y también consumirá este planeta. Y de una forma más detallada, Ezequiel 28, 18 y 19 dice, Ezequiel 28, 18 y 19, bueno, aquí lo tenemos, aquí debajito donde está mi dedo. Bueno, lo leo. Dice Ezequiel, perdón, estoy mostrando el que no es, perdón, era este. Dice, con la multitud de tus maldades, está hablando de la caída de Satanás en el cielo, y con la iniquidad de tus contrataciones, está hablando del complot o de los complots, de las conspiraciones que hizo en el cielo, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Esa ya es una profecía para el fin de todas las cosas, el fin del mal, el fin del pecado, el fin del sufrimiento, el fin definitivo del gran rebelde y sus aliados. Y te puse en ceniza sobre la tierra. Va a acontecer eso, sobre la tierra. Ya leímos cómo descenderá fuego del cielo y lo consumirá a los ojos de todos los que te miran. Todo el universo y todos los seres humanos vamos a contemplar la destrucción de Satanás. Todos los que te conocieron, todos, dice la Biblia, de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, porque es una expresión de asombro, ¿ok? Porque aquí dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Suspira aliviado. Llegará un día en que para siempre será destruido y nunca más existirá, nunca más se levantará la rebelión, ni el mal, ni el pecado, ni la desobediencia. Muy bien, vamos entonces con citas de el testimonio de Jesús. Bueno, vuelvo a adelantarte un poquitito de la lección del testimonio de Jesús que está bien adelante. Tú puedes leer Apocalipsis 1, versículo 2 y 9, Apocalipsis 12, 17, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, para que tú llegues con la iluminación de Dios, dobla rodilla y pídele al Señor esos 5 textos que hablan del testimonio de Jesús que te revelan, hasta que lleguemos a esa lección. Por ahora leo del testimonio de Jesús. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Lo que yo dije ahora, esto mismo, yo lo había tomado de aquí, del testimonio de Jesús. El crédito es para el testimonio de Jesús. Antes de su caída,
Lucifer, el portador de luz, era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, revela que hay un propiciatorio que es el asiento de la misericordia de Dios, mercy seat, se traduce así en inglés, que en realidad es la tapa del arca de la alianza, la cual contiene la ley de Dios. Este texto está hablando del arca que está en el templo de Dios mencionado en Apocalipsis 11:19 y está diciendo que Lucifer antes de su caída era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. Este texto demuestra que él era esa declaración que leímos en Ezequiel 28, que Dios lo llama querubín protector. Él era protector de la ley de Dios y él fue el primero en violarla voluntariamente. Aquí hay un poco más de detalles de ese proceso de cómo él llegó a pecar. Y en realidad estos son solo unos pocos párrafos de un capítulo completo del libro Patriarcas y Profetas. Es una colección de casi 130 libros en inglés. De ellos hay más de 80 traducidos al español. Del testimonio de Jesús es una verdadera biblioteca maravillosa. Y en este Patriarcas y Profetas, en este capítulo que se titula, este es de El conflicto de los siglos, el capítulo 30, el origen del mal y del dolor. Este capítulo dice prácticamente lo mismo que dice el capítulo de Patriarcas y Profetas, el capítulo 1, que se titula, vamos a buscarlo aquí, tengo el nombre, es muy similar, el origen del mal o el origen del pecado. Bueno, aquí tengo los libros, voy a abrirlo aquí rápidamente, Patriarcas y Profetas, y aquí tenemos el origen del mal, así se titula el capítulo 1 del libro Patriarcas y Profetas del Testimonio de Jesús. Y en este capítulo 30 del conflicto de los siglos se dice prácticamente lo mismo, pero hay información que está en el capítulo 30 que no está en el capítulo 30 del conflicto de los siglos, que no está en el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas y viceversa. Leo un poco de este proceso que sufrió este ángel tan inteligente, este ángel tan exaltado, tan honrado, tan poderoso para llegar a pecar. Poco a poco Lucifer se abandonó al deseo de la propia exaltación. Si hay algo que se destaca en los seres humanos a nivel mundial, más notorio en los hombres, pero también acontece en las mujeres, es el deseo de ser mirado, admirado, homenajeado, reconocido, de ocupar el primer puesto del podium, de tener su pequeño reino o su gran reino. Esa es una de las más, digámoslo así, destacadas características del pecado que vive en mí y en todo ser humano, el deseo de exaltación propia. En lugar de procurar que Dios fuese objeto principal de los afectos y de la obediencia de sus criaturas, Lucifer se esforzó por granjearse el servicio y el homenaje de ellas. Todos en el reino de Dios somos servidores de Dios, pero éste quería servirse a sí mismo. ¿Recuerda a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Qué declaró? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El mismo Dios declaró eso.
pero poco a poco este individuo fue yéndose para el otro lado, para el otro extremo, de querer ser homenajeado, de querer que lo sirvieran, lo exaltaran, y ya leímos, y lo adoraran. Y codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, a Jesús, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que sólo Cristo tenía derecho a ejercer. Repito, este individuo, Lucifer, es una criatura. Cristo es Dios. Cristo no fue creado. Él es Dios. Y él quería los honores, los homenajes, las honras, y eso incluye la adoración que solo Dios puede recibir. Y esa adoración también nosotros se la damos a Jesús porque Jesús es Dios. Lucifer dejó prevalecer sus celos y su rivalidad con Cristo. Comenzó a ver en Cristo un rival y se volvió aún más obstinado, terco, a cismar. En su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. La paciencia de Dios, largo tiempo, ¿cuánto? Lo sabremos cuando lleguemos allá. Fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón, con tal de que se arrepintiese y se sometiese. Para convencerle de su error se hicieron esfuerzos de que sólo el amor y la sabiduría infinitos eran capaces. En otras palabras, Dios agotó hasta el último recurso para convencerle, para recuperarle, para que se arrepintiese de sus errores, de las cosas que él estaba dejando que lo controlaran, ese deseo de ser adorado, de ser exaltado. Ahora escucha esto. El mismo Lucifer no veía en un principio hasta dónde le llevaría este espíritu. No comprendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Pero cuando se demostró que su descontento no tenía motivo, y no existe motivo para que tengamos ningún descontento con Dios, Lucifer se convenció de que no tenía razón. Llegamos al punto más principal, el punto que más quiero destacar. Él no tenía ninguna razón en sus contrataciones, estos complots, estas conspiraciones que hizo, tratando de obtener la alianza de todos los ángeles en esta guerra que él quería hacer contra Dios. Llegó un momento en que él se convenció de que no tenía la razón, que lo que Dios pedía era justo y que debía reconocerlo ante todo el cielo. Lo que voy a leer a continuación nos dice que él no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios le dio libertad de escogencia. Dios habría podido decidir por él, pero para eso tendría que transformarlo en un autómata, en un robot. Y Dios no se engaña a sí mismo. Él quiere que todos disfrutemos de la libertad de escogencia, la libertad de decidir. Y tú decides servir y amar a Dios voluntariamente y obedecerle y someterte a Él y creer y confiar en Él o no. Este individuo decidió definitivamente apartarse completamente de Dios y no se sometió. Lo leo. De haberlo hecho así, se habría salvado a sí mismo y a muchos ángeles, millones y millones de ángeles engañados, la tercera parte de los ángeles del cielo. Pero el orgullo le impidió someterse. En él comenzó a nacer el orgullo, la terquedad, comenzaron a nacer
todas esas cosas terribles, los celos, la envidia, todo eso comenzó a nacer y nació en él, y cuán pronto brotó, germinó, creció, se hizo poderoso en él y extendió sus ramas y dio sus frutos. Y hasta hoy estamos pagando las consecuencias. Se empeñó en defender su proceder, insistiendo en que no necesitaba arrepentirse, y se entregó de lleno al gran conflicto con su hacedor. Imagínate lo que acabamos de leer. El conflicto de los siglos, capítulo 30, el origen del mal y del dolor, en español, páginas 485 y 486. Llegamos a mi resolución. Creo que Dios creó al lucero de la mañana perfecto. Letra A. B. Creo que sin razón, sin ningún motivo, este ángel se rebeló contra Dios. C. Creo que Eva fue engañada por el diablo. Acabamos de leerlo de la Biblia. D. Creo que Adán no fue engañado. Acabamos de leerlo de la Biblia. Él pecó voluntariamente, sin razón, sin motivo. E. Creo que un día Dios destruirá al diablo para siempre. Si tú crees estos 5 puntos, envíame un correo o llámame a mi celular o envíame un mensaje de WhatsApp. Vamos a orar. Santo Padre, Creador del cielo y Creador de la tierra, sabemos que cuando Cristo, faltando segundos para expirar en la cruz, dijo, consumado es. En esa declaración, Señor, Él estaba confirmando, Señor, que la ley de Dios es perfecta y perfectamente se puede obedecer aquí en la tierra, que los atributos de Dios son lo que la Biblia nos revela, que Dios es un Dios de justicia y estaba aplicando la justicia en Jesús en ese momento por el pecado, cuando Jesús fue crucificado, y al mismo tiempo es un Dios de misericordia, y la justicia y la misericordia tienen y prevalecerán por toda la eternidad, y por eso Jesús fue crucificado, y que la justicia no invalida la misericordia y viceversa. Y de esa manera, Señor, comenzó con la declaración consumado es, comenzó en ese momento en la tierra y para todo el universo que estaba contemplando el sacrificio de Jesús, la reivindicación de la legitimidad, la autenticidad y la perfección del carácter de Dios, del gobierno de Dios, de los atributos de Dios y de la ley de Dios. Señor y Dios, no hay motivo para la rebelión, no existe razón, ni motivo, ni causa alguna para que escojamos desobedecerte. Gracias, Señor, por darnos esta información tan valiosa acerca del origen del mal y del pecado y todas sus consecuencias horribles, el dolor, la vejez, la muerte, las guerras, las atrocidades que estamos viendo en estos últimos días, que lamentablemente se incrementarán hasta que Jesús regrese. Y ayúdanos, Señor, a creer en tu palabra, en tu perfecta palabra, y a obedecer los dictados de nuestra conciencia, que es la voz de Dios. Bendice, Señor, a cada una de las personas que verán este video y que por favor, Señor, compartan los links
con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares y con otros hermanos, para que para tu honra y tu gloria aumentemos esta cosecha de almas. En el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Bueno, hasta la lección número 4, que nos hablará de la salvación, la solución para este problema. Que Dios te bendiga.